Sintopía Radio, Distancia Cero. Reciba el fin de semana bien informado, Con Rubik, choque informativo. donde las noticias son más fáciles de entender. Bienvenidos a Rubik Choque Informativo, en nuestra tercera entrega en podcast en épocas de aislamiento. Empecemos en noticias desde Pesos que Pesan. Pagarían impuestos solidarios por el COVID-19 funcionarios del Estado y megapensiones. En pesos que pesan. Las cifras que miden su bolsillo. Esta medida económica se llevará a cabo a partir del 1 de mayo hasta el 31 de julio del actual año. Esta norma será batida para los pensionados o empleados que reciban 10 millones de pesos o incluso más cantidad. El presidente Iván Duque anunció la medida el 9 de abril junto con el gobierno. Se realizó esta orden para así poder atender la emergencia sanitaria. El decreto 586 expedido el 15 de abril de 2020 asegura un recaudo mediante el mecanismo de la retención en la fuente y será trasladado al Fondo de Mitigación de Emergencias. Estas son las tarifas evidenciadas desde el decreto. El 15% para quienes ganen entre 10 millones y 12, millones de pesos. El 16% para los que reciban entre 12,5 millones y 15 millones de pesos. El 17% para ingresos entre 15 millones y 20 millones de pesos y el 20% para los que superen los 20 millones de pesos. Hay que resaltar que la DIAN será la encargada de hacer el recaudo y si finalmente se entregará la inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales. Esto explicó el gobierno durante el decreto 586. Mas sin embargo, desde el decreto también hay una invitación para aquellos funcionarios que ganan 10 millones de pesos o más y realicen un aporte voluntario al Fondo de Mitigación de Emergencias y si así se desea deberá contribuir mediante una carta. Lo que es noticia a nivel mundial. Está aquí. Esto es Sin Coordenadas. Y ahora en Noticias llega Sin Coordenadas, en donde estaremos hoy hablándoles de que Europa ha salvado por lo menos 60.000 personas a raíz de la medida de confinamiento. Y no todo tiene que ser malo, pues en medio de la prevención por coronavirus al otro lado del mundo, en el continente europeo, estudios revelaron que gracias a las iniciativas tomadas de aplicar la cuarentena en enfermos, encerrar escuelas, universidades, prohibición de reuniones y otras acciones, hoy en día se pueden salvar miles de vidas. El Imperial College fue quien se encargó de realizar un estudio donde España, a pesar de ser el segundo país del mundo que mayor cantidad de test de coronavirus realiza, ha salvado aproximadamente 16.000 vidas, lo cual es una cifra exponencialmente baja, puesto que de no haberse cumplido con la cuarentena, habría podido ser el triple. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, anunció lo primordial durante los siguientes días. Todos los trabajadores de actividades no esenciales, repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana. Por tanto, se sigue esperando que a lo largo y ancho del mundo las medidas de confinamiento permitan una reducción cada vez más alta con respecto al número de muertes y de contagiados. Y pues de esta forma seguir mitigando un poco más el impacto del coronavirus. En Rubik, Choque Informativo, conozca nuestra frase simbólica y emblemática de la semana. Con ustedes, Jaque Mate. Y no olviden nuestra frase de la semana desde Rubik Choque Informativo en la sección de Jaque Mate. Así es, y es que desde Rubik hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Un pastelero podría ganar un promedio de 2 millones de pesos?
Pues no, en los últimos días el presidente Iván Duque ha estado muy dentro de los medios de comunicación, hablando sobre las medidas que se tomarán para enfrentar el coronavirus y la situación actual que vive nuestro país. El presidente hablaba sobre las medidas para las pequeñas empresas y cómo la economía se está viendo derrotada por el COVID-19 y que esta misma está acabando con el mismo empleo. Desde Noticias Caracol dijo lo siguiente nuestro presidente Iván Duque. ¿Cómo funciona eso? Entonces, el señor de la pastelería tiene 10 empleados. Sus empleados se ganan, digámoslo, pongámosle un promedio, 2 millones de pesos. Esto aseguró Duque durante la entrevista. Por este debido error que cometió el presidente, las redes sociales estallaron con lo sucedido tomándolo en burla y de esta forma dando a conocer que probablemente el actual presidente del país no conoce la situación económica de la mayoría de colombianos. Así hemos planteado esta pregunta para que las personas tomemos conciencia y no le creamos a todo lo que nos dicen nuestros gobiernos en medios de comunicación. Y así es más, no cerramos más con esta sección y seguimos con Michelle Celis desde Bogotá en La Mira. A 2.600 metros más cerca de las estrellas hay 7 millones de ideas. Que se construyen y se replican en Bogotá en La Mira. Y por último, llegamos al apartado de nuestro podcast con Bogotá en la Mira, presentándoles que desde las residencias capitalinas ahora es posible ver el Nevado del Tolima. Y tal y como lo oyen, se ha podido observar en la capital del país una notoria reducción de gases y emisiones contaminantes como resultado de una cuarentena obligatoria donde, según los funcionarios de la Secretaría de Bogotá, la calidad del aire se ha mantenido con buenas condiciones. Resultado de lo anterior son los cielos despejados y radiantes que han permitido a los bogotanos apreciar desde sus hogares la belleza de la gran montaña que yace en el departamento del Tolima. Carolina Urrutia, secretaria distrital de Ambiente, nos cuenta los beneficios en medio de la cuarentena para la ciudad de Bogotá. En primer lugar, calidad del aire. Después de que cambiaron los vientos y ya no nos está llegando el material particulado de la biomasa de las quemas e incendios de la región, estamos viendo una mejoría muy visible que inició el martes y miércoles y ha continuado en la ciudad. Calculamos que las medidas que se han tomado durante estos días han evitado que aumente el material particulado entre 10 y 12 microgramos por metro cúbico. Y entre otras medidas, la administración distrital también agradeció a la ciudadanía por el compromiso y respeto que se ha tenido con las medidas restrictivas que contribuyen, entre otras cosas, a reducir esta importante y significativa huella de carbono. Recordemos que la medida de confinamiento sirve para reflexionar nuestras acciones con el ambiente, así como también nos permite aprender a llevar un estilo de vida más sostenible. Esto es todo por la emisión en el podcast informativo que fue realizado por Rubik Choque Informativo, con las voces de Diego Huertas, Michelle Celis y en la producción Angie Pacheco y Loren Solórzano para ACN y Sintopía Radio. Ahora recibirá el fin de semana bien informado, Esto fue Rubik Choque Informativo. donde las noticias son más fáciles de entender. Sintopía Radio, Distancia Cero.